Muy buenos días, familia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor, los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas. Es una gran oportunidad, una vez más, estar en su presencia, dándole gloria, honor, poder y alabanza al Señor Todopoderoso. Así que en la medida que nosotros tenemos entendimiento del Señor, de esa misma medida vamos a responder a quién es Él. Yo no sé nosotros cómo hasta este momento hemos entendido la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor es completa, es total, es un mensaje completamente que nos está revelando los misterios del Señor, y todo misterio solo se encuentra en Cristo. Amén. Así que las personas que quieren entender todos los misterios del reino de los cielos, es imposible entenderlos sin la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la persona de Jesucristo la que nos hace ver qué pasa en el mundo espiritual. La manera como fuimos creados, la manera como funcionamos, la forma como nosotros hemos encaminado nuestra vida, sencillamente dando gloria al Señor. Y es muy importante tener un entendimiento limpio para que nosotros podamos, en un entendimiento limpio, saber que la palabra del Señor no puede ser acomodada a la manera que nosotros pensamos, no puede ser tomada de la manera conveniente como nosotros podemos tomarla. Hay personas que dicen: yo tomo esto de la palabra, pero esto no. Esta enseñanza me sirve, pero esta no. Y cuando hay personas que están tomando únicamente un pedazo de la palabra, entonces eso me está diciendo que hay personas que únicamente han cogido la palabra de una manera humana, racional, únicamente como a ellos se les acomoda. Amén. Y realmente la palabra es completa y total, la palabra del Señor que nos está revelando a Jesucristo, y cada pedazo de la palabra que tú recibes, cada enseñanza es un pequeño fragmento, cada porción, y es parte de un todo. Y creo que en algunos momentos yo he puesto el ejemplo de lo que es un rompecabezas. Un rompecabezas puede tener cantidad de piezas, depende de lo que se haya planeado, y resulta que cada pieza tiene un lugar, cada pieza encaja perfectamente, cada pieza coge forma cuando está acomodada de manera correcta. Y lo mismo pasa con la palabra. Cada enseñanza es una fracción de la palabra que tiene un lugar, y que el Espíritu Santo nos da la habilidad sobrenatural de ponerla en el lugar correcto y de completar esa plenitud que nosotros tenemos en Cristo, que Dios quiere que nosotros seamos edificados en Cristo. Y en esa plenitud, entonces nosotros vamos mirando una vida nueva, una vida, lo que era antes y lo que soy, el estilo de vida que llevaba y el estilo de vida que llevo, la forma como yo capto la palabra me enseña el valor del sacrificio de Cristo, y me está llevando cada vez más a rendirme a Él. Fíjate que dijo el Señor: ninguno que no se niega a sí mismo y toma su cruz para venir en pos de mí, no es digno de ser, ¿qué? Mi discípulo, ¿verdad? Dile a tu hermano: una vida de muerte para vida, una vida de morir a nosotros mismos. Es una vida donde Cristo es forjado en nosotros, donde Él es revelado en nuestras vidas. Y por eso es importante mirar la forma como nosotros hemos entendido la palabra. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros hemos entendido la palabra va a determinar lo que éramos y lo que somos ahorita.
Me llamó mucho la atención y bueno, me dio también una gran tristeza enterarme de este cantante de apellido Jiménez, muchacho que el Señor llamó bastantes veces. Tengo yo entendido que estuvo cerca de Alex Campos, no sé si alcanzó a grabar. Me imagino que Alex Campos, como hombre de Dios, le predicó o lo discipuló o lo invitó a consagrarse. Y tal vez en alguna entrevista él dijo algo: en algún tiempo voy a dejar esto y voy a cantar al Señor. Ese día no llegó. ¿De qué manera entendió él la palabra? ¿Verdad? Si comenzó una vida nueva en Cristo, eso lo sabe el Señor. Si llegó al reino de Dios promoviendo sentimientos melancólicos, promoviendo la pachanga, promoviendo que a él le gustan las mujeres y que por lo tanto esas pasiones, y ahí hay una canción, ¿verdad? Y bueno, eso puede mostrar mucho de lo que es que el corazón y lo que estaba promoviendo. Entonces, yo no me atrevería a decir que entró al reino de los cielos, a afirmarlo, pero tampoco me atrevería a decir que no, porque esos son misterios que le pertenecen al Señor. Amén. Pero si se perdió, sería una gran tragedia de un hombre que escuchó la palabra y entendió que Dios lo estaba llamando, le dio oportunidades y no se quiso dar por entendido. ¿Por qué? Porque el asunto radica en la actitud del corazón. Y bueno, que la familia en este tiempo sea consolada y también tengan una reflexión profunda y ojalá estén en el Señor y caminen el camino del Señor. Pastor, ¿y cómo se llama la enseñanza de hoy? La enseñanza de hoy se llama de las tinieblas a la luz, la nueva vida en Cristo. De pronto hemos escuchado una enseñanza de estas 10,000 veces, pero es importante retomar, reevaluar, reentender, reafirmar nuestros corazones en el Señor. Es importante no tomar la palabra del Señor a la conveniencia de nosotros, no tomar la palabra del Señor a pedazos, no tomarla de la manera como a mí me parece. No, es que yo estoy de acuerdo con esto de la palabra, pero con este otro pedazo no, ¿verdad? Y hay personas que no son sabias y cuando un pastor da una enseñanza, se van criticando la enseñanza y van y dañan el corazón de los hijos, el corazón de la familia. No, es que este pedazo que predicó el pastor estuvo mal, pero con este pedazo sí estoy de acuerdo. Y hay muchas personas y es como si cogieran la Biblia y dijeran: con este pedazo estoy y con este no estoy. Porque yo creo que un predicador serio, con temor del Señor, llamado, teniendo responsabilidad delante del Señor, lo que va a dar es la palabra. Lo que va a dar es lo que le hace bien a nivel espiritual a la gente, lo que los edifica y lo que también los incomoda de una vida que quiere y tiende a acomodarse a las tinieblas y necesita crecer en luz y necesita vivir en la luz y necesita direccionar su vida hacia la luz todos los días. Y fíjense lo que nos está diciendo Colosenses capítulo 1 versículos 13, 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese la palabra lo que nos está diciendo. Dice que Él nos ha ¿qué? Librado de ¿qué? De la potestad, es decir, del poder de las tinieblas, es decir, de una influencia, es decir, de un gobierno. Y es un gobierno que es espiritual. Por eso una persona no puede decir: no, es que ni a Dios ni al diablo. Esa neutralidad no existe. No, es que yo soy un ateo.
Eso está diciendo que ni a Dios ni al diablo. Y esa neutralidad no le sirve. ¿Por qué? Porque al contrario, lo que ha hecho el diablo es trabajar en la mente y en el corazón a través de un sistema de filosofía, a través de un sistema racional, humano, que le dice a la gente: no, lo que pasa es que resulta que el infierno no existe, el cielo tampoco, y es lo que el diablo quiere. ¿Para qué? Para llevar a la gente más rápido en pos de las tinieblas, para gobernar y mantener ese gobierno en la vida de las personas. Pero cuando las personas toman parte, definen por el Señor, entonces están rechazando un reino y están entrando en otro reino. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo está diciendo que las personas que son creyentes verdaderos, que han venido al conocimiento del Señor, que se han vuelto al Señor, son personas que han sido ¿qué? Trasladadas o libradas de la potestad, o sea, de la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, gracias que vivo bajo tu reino. Gracias que tú eres el amado Hijo de Dios y estoy bajo tu reino. Y declaro que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, voluntad y emociones están bajo tu reino. Y te doy gracias por haberme librado de las tinieblas, de la influencia del diablo, para ser trasladado al reino de Jesucristo, mi Señor. Aleluya. Y si usted se encuentra con un judío mesiánico, ellos te van a decir: al reino de Yeshua Yamashiach, es decir, el ungido, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia describe la vida sin Cristo como tinieblas, pero la obra de Jesús nos traslada a la luz. No es solo un cambio moral, sino un traslado espiritual que produce una vida completamente nueva. Es decir, un nuevo comienzo de vida. Por eso cada persona tiene un antes y un después. Cuando usted está en algún ambiente académico, le van a decir que hay cosas que sucedieron antes de y después de. Es decir, le van a decir que la historia se partió en el antes de Cristo y después de Cristo. Dile a tu hermano: tu vida personal también se partió en el antes y en el después, porque eso cambia la historia. Y nuestra condición pasada, dice Pablo, era ¿qué? Tinieblas. ¿Y esa condición pasada de qué está hablando? Esa condición pasada está hablando prácticamente de anarquía humana, donde el ser humano no le gusta ser gobernado, no le gusta que le digan qué hacer, por dónde ir, no le gusta hacia dónde, a tal punto que un muchacho crece y le dice al papá y a la mamá: ya no quiero que me enseñes más, no me hables más. Y por eso se independizan, porque se cansan de escuchar al papá y a la mamá. Porque el papá y la mamá están atizando: por aquí sí, por aquí no. Por aquí es peligroso, por aquí es seguro. Por aquí es sabio, por aquí es necio. Por aquí se toman buenas decisiones, por aquí no. Y es que una batalla en esta vida es una batalla. Y en esa batalla, sencillamente, el muchacho dice: pues ya tengo la oportunidad de ser ¿qué? Independiente. Así que te visito una vez cada año y con eso nos entendemos de esa manera. ¿Es así o no? Por eso es que se independizan los muchachos de los papás. Ahora, de todas maneras se tiene que dar en el rumbo natural. No es que un muchacho y una muchacha estén llamados a vivir a los 50 o 60 o 70 años al lado de su papá y su mamá, ¿verdad? Pero la idea es que hagan una independencia sabia, con una actitud
del corazón correcta. No con rebeldía, no con conflicto, sino porque tal vez ese muchacho y esa muchacha pues ya tiene un proyecto de vida, ya puede independizarse y puede, pero la idea es que no tengan esa actitud incorrecta del corazón. Entonces, nuestra condición pasaba tinieblas. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué se le llama tinieblas en la Biblia? A los delitos y pecados. Todo pecado cometido contra Dios es un delito contra el cielo. ¿Cómo ve la Biblia el pecado? Como delito. ¿Cómo ve la Biblia las acciones de un ser humano que no están dentro del reino de Dios y van contrarias al reino de Dios? Son delitos contra el cielo. Y aquí Pablo está describiendo y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense algo: Cristo muere en la cruz del Calvario, es sepultado, es resucitado y la vida espiritual es liberada. La pregunta es: ¿para quién? Para todos los que están en tinieblas, para todos los pecadores, ¿cierto? Dice Juan de otra manera: este es el Cordero que quita ¿qué? El pecado del mundo. Es decir, para todos, dice, Él os dio vida cuando estabais ¿qué? Muertos. O sea, hay mucha gente que está muerta, pero el Señor tiene disponible la vida para ellos. El factor determinante es tomarla. ¿Cuál es? Creer. ¿Cuál es el factor determinante? Creer. ¿Qué significa la palabra creer? Ser fiel, ser leal y ser obediente. ¿Cómo les parece la palabra creer? La he explicado como 1,5 millones de veces. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que la fe lo que hace es que sujeta a todas las naciones al reino de Dios. Pero esa fe pone a la gente bajo el reino. Es decir, personas dicen: yo quiero ese reino. ¿Por qué? Porque el reino es anunciado, es proclamado. El reino es hecho público para que nadie lo desconozca. Pero el factor determinante para que ese reino, para que esa luz entre al corazón, es abrir el corazón y decirle: Señor, yo creo. Yo creo y reconozco, Señor, que me pones bajo tu autoridad, bajo tu reino. Cuando una persona dice que vive bajo el reino de Dios y allá afuera responde como se le da a la que sabemos, vive como se le da a la que sabemos, tal vez tenga un engaño mental de que está bajo el reino. ¿Por qué? Porque el llamado está ahí. El Señor ha liberado la vida para toda la gente que está en sus delitos y pecados. El factor determinante para que esa vida, para que esa luz entre, es creer. Y creer es intencionalmente comenzar a direccionar bajo su reino. Y bajo su reino el estilo de vida cambia, porque el estilo de vida que yo llevo en las tinieblas, la primera cosa que se me venía a la cabeza, eso hacía. El primer deseo que yo sentía, eso hacía. La primera manera que yo tenía de excusarme de algo, fácilmente podía mentir, ¿verdad? Y las personas, pues, profundizando en eso, imagínate hacia dónde llegan. Por eso este mundo se divide en los buenos y los malos, ¿cierto? Los buenos tienen un menor estado de maldad, los malos, imagínense, he explicado eso también bastantes veces. Pero los buenos y los malos, pues todos son contados como pecadores. Y el Señor dijo: les voy a enviar la luz, voy a manifestar la luz. ¿Para qué? Para que ellos salgan de esas tinieblas. Y eso va a involucrar el estilo de vida, va a involucrar el cambio que ellos necesitan, el cambio que Él mismo dispuso. Ahora, fíjate qué más está diciendo:
y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que los creyentes, allí la vida estaba disponible. ¿Cuándo entró esa vida? Cuando creyeron. Amén. ¿Cuándo le dieron entrada a esa vida? Cuando decidieron creerle a Dios. Ahí fue donde entró la vida. Dile a tu hermano, la vida no entra sin fe. La vida del Espíritu. ¿En quién? En el Hijo. La vida solo entra por la fe. Y dice la Escritura, la luz, en Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la luz vino al mundo. La luz, es decir, lo que el ser humano debía realmente amar, debía valorar, debía darle el primer lugar. Y algunos dejaron pasar la luz de largo. Ahí está el ejemplo del cantante. Ahí van a encontrar unas entrevistas de que el Señor le habló, de que tuvo 3 sueños, de que tuvo una oportunidad y casi se muere y supo que Dios lo libró. ¿Y qué pasó? Dijo, en un tiempo voy a cantar y voy a servir al Señor. Ese día no llegó. ¿Por qué? Porque el árbol por su fruto, ¿qué? Se conoce. Y se transmite pecado también a través de la música. Se produce tinieblas a través de la música también. Son mensajes bien claros. Son mensajes que pueden inducir. ¿Qué es liderazgo? La palabra liderazgo es influencia. Influencia sobre. ¿Cuánta influencia tenía esa música? Bastantica. Darío Gómez, ¿cuánta influencia tenía esa música? Bastantica. Yo no sé si será verdad, si será mentira, pero se cuenta que Darío Gómez alcanzó a ser un hombre convertido, a dar fruto en las cosas de Dios, y se cree que él iba a recoger toda la música que había grabado, y lo amenazaron y le dijeron que no. No pudo. Me dijeron, esa historia me la contaron. Pastor, ¿y a usted le consta? No. ¿Dónde puedo acceder a esa información? Tampoco sé. Pero sé que eso me dijeron. Si el tipo dio fruto intencionalmente y permitió que la luz penetrara, entonces ciertamente, pues, seguramente dio algún indicio de fruto. Pastor, ¿la música es mala? No. Lo malo es el mensaje que se transmite a través de ella. Un mensaje de alcoholismo, de melancolía, para que gente se suicide, para que gente entre a problemas fuertemente de alcohol. ¿Cómo creen ustedes que debe Dios eso? ¿Verdad? Así que personas pueden influenciar para el bien o para el mal. Un alcohólico invita a otro a tomar alcohol. Un drogadicto invita a otro a consumir drogas. Una persona dueña de lo ajeno invita a otro, y así es como se arman las bandas, ¿verdad? Pero una persona que tiene valores, que transmite las cosas correctas, pues todo eso también lo va a transmitir. De todas maneras, la música o cada persona tiene influencia en un menor o mayor, digamos, influencia en el ambiente que se mueve, va a tener eso. Y por ese motivo nosotros, cuando venimos al Señor, entonces no solamente somos luz, sino que también comenzamos a hacer influencia sobre otros con esa luz que nosotros tenemos. Pero para hacer influencia con esa luz, debemos tener la seguridad de que esa luz habita en nosotros, en nuestros corazones. Y fíjese algo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuánta gente deja pasar de largo la luz? ¿Y cuánta gente? Escuche esto, Dios aquí en este mundo
le ruega al ser humano para que se reconcilie con Él. Dios busca a la humanidad día y noche, pero muchos dejan pasar de largo el mensaje, la luz. Pero personas estarán por la eternidad rogando ser sacados de ese lugar a donde llegaron. ¿Porque Dios lo quiso? No. Porque dejaron pasar de largo esa luz que traía salvación, esa luz que traía reconciliación con el cielo, esa luz que ofrecía el cambio, esa luz que traía, manifestaba la voluntad del cielo. Y dijeron, y amaron más que el pecado, amaron más que los deleites. ¿Cuánta gente hay que gasta fortunas y fortunas y fortunas prostituyéndose, dañando a otros, y critican un diezmo o una ofrenda para la obra del Señor? Fíjese algo, no critican lugares que están destruyendo familias, no critican lugares que están llenos de alcohol, de drogas, pero sí critican el principio que Dios mismo estableció en el área de finanzas para la obra del Señor. Por ejemplo, personas que están en tinieblas y le hacen la guerra a un pastor que está predicando la palabra, porque ciertamente hay gente que son tinieblas y le hacen mucha fuerza negativa en contra de la obra del Señor. Eso incluye brujos, magos, astrólogos, todo eso. Y a veces en las iglesias hay gente que odia tanto la luz que se encuentra sangre en las paredes, desentierran cosas de allá del cementerio, se la tiran a una iglesia con maldiciones, con agüeros, con todo tipo de cosas. ¿Y sabe? Y todo eso lo hace la gente. ¿Por qué? Porque aparentemente Satanás les promete fama, les promete riqueza, les promete cosas, porque todo lo que no pertenece a las tinieblas sencillamente es amigo de la luz, y todo lo que pertenece a las tinieblas es enemigo de la luz. Dile a tu hermano, eres un enemigo de las tinieblas cuando decides caminar en la luz. El Señor fue muy claro: el que no es conmigo es en contra. Y si está en contra, ¿qué es? Así que el Señor, la luz, tiene muchos enemigos aquí en la tierra. La obra del Señor, hay gente que intencionalmente, yo no sé cuántos están enterados, pero mientras yo estoy predicando este mensaje en estos minutos, tal vez ya fueron miles de cristianos que fueron masacrados en este mundo por predicar el evangelio. ¿Cuántos saben eso? Hay países donde está siendo perseguida la gente solo por reunirse a escuchar la palabra, por reunirse a adorar y por multiplicar el mensaje allá afuera. Todo eso son persecuciones a la luz. Gente que odia la luz, rechaza la luz, y de todas maneras al final del camino se va a encontrar con la luz para decirle maldito al lago de fuego y azufre. Pero vengan aquí los benditos. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Léete la palabra y escudriñe la palabra y sepa que la iglesia de Cristo debe hacer la diferencia aquí en esta tierra entre el sistema del mundo, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y dice la palabra: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pregúntate de esta manera: ¿en qué porcentaje amas la luz? Y yo te diría, la luz debe ser amada 100%. Y si hay un porcentaje más alto, mejor, 2000%.
Amén. Es lo más sagrado que tiene la humanidad cuando le ha abierto el corazón a la luz. Por eso la Escritura nos está diciendo que la luz vino y sin luz hay tinieblas. Fíjese, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿A quién está describiendo Pablo? A la gente que estaba antes sin Cristo, pero a la gente que también está sin Cristo, teniendo que el entendimiento entenebrecido, es decir, sin ninguna luz, sin ningún entendimiento a nivel espiritual de quién es la persona de Jesús. Y fíjese qué más está diciendo allí. Ahora, verdades claves. Las tinieblas representan muerte espiritual. Las tinieblas representan también un enemigo oculto, que él no va a decir, no, es que yo estoy aquí con cachitos y con cola. No, es que el diablo no existe. Esa es la mentira más grande que Satanás quiere que la raza humana crea. ¿Por qué? Porque Satanás tiene esta raza dividida en el asunto de las creencias, para que la gente se sature de tanta creencia errónea que la gente diga ya nada, no quiero nada. ¿Cuántas religiones hay? Hay una que está diciendo, los que no son con nosotros son enemigos de nosotros y hay que acabarlos. Tal vez alguno diga, yo soy ateo, también hay que acabarlo. Alguno diga, yo tengo esta creencia, también hay que acabarlo. Y fácilmente pueden explotar en un edificio, pueden llegar con armas, pueden religión, y eso está a nivel mundial. Ahí está Alemania, Francia, España, Australia, ya comenzó en los Estados Unidos, viene y ya está en estos países. Yo sé que usted es inteligente y sabe de qué le estoy hablando, y sabe, y todo eso son cosas erróneas a nivel espiritual, porque Satanás lo que más persigue es la gente de la luz, porque no se meten con ningún otro tipo de creencia, solo con la Biblia y con el Cristo que predicamos. Hay una guerra espiritual, hay una guerra que ha bajado prácticamente y está manifestándose en el mundo físico, y por eso como nunca debemos tener el entendimiento diciéndole, Señor, gracias porque mi entendimiento, aunque tenía tinieblas, Señor, gracias, que ahora mi entendimiento, conforme a tu palabra, tiene la luz. Tiene el entendimiento para que yo pueda avanzar y caminar y vivir bajo tu mano poderosa, a la luz de quien tú eres, a la luz de tus palabras. Y fíjese, ¿qué más está diciendo? Las tinieblas representan muerte espiritual, separación de Dios, esclavitud al pecado y al engaño, es decir, a la confusión religiosa también. Ahora, sin Cristo, aunque haya religión o buenas obras, el corazón permanece en oscuridad. Fíjese que Satanás se mueve mucho en esta manera de pensar. Y hay gente que piensa que únicamente son las buenas obras. Y sin Cristo, aunque haya religión o buenas obras, el corazón permanece en oscuridad. Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas. Cuando vemos Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz, el que me sigue. Y la iglesia de Cristo es el pueblo que lo sigue. La iglesia de Cristo es el pueblo que le ha creído a Él. Y es el pueblo que está subordinado a su señorío. Y es el pueblo que camina a la luz de quién es Él. Y es el pueblo que le muestra al mundo quién es Él.
Fíjese lo que le dijo Jeremías al pueblo. No, mejor dicho, Dios le dice a Jeremías y Jeremías le deja claro al pueblo, pero Dios le dice a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. En otras palabras, le estaba diciendo: no vayas a la corriente que ellos tienen, que ellos caminen a la corriente que tú tienes. Y la corriente que tú tienes es Cristo. Y las personas deben venir a caminar a la corriente que tiene la iglesia. Debe unirse a la corriente. ¿Para qué? Para que esas tinieblas sencillamente sean extinguidas y las personas reciban luz, crezcan en luz y se unan a la luz. Cada persona convertida a Jesucristo se une al pueblo que tiene luz, y esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros, ¿a quiénes les dijo? A los que le habían creído, a sus discípulos, a sus seguidores les dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él se les reveló a ellos como la luz del mundo. Y Él vivió en ellos y se manifestó a través de ellos como la luz. Y ese ellos somos la sucesión de ese ellos, es decir, la iglesia de Cristo. Los seguidores, los creyentes que de generación en generación se han levantado honrando al Señor, buscando al Señor, viviendo para el Señor. Gente fiel, leal y obediente ¿a quién? A su soberano, a Jesucristo, el único Rey de reyes y Señor de señores, dice la Escritura. Entonces, Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo la ve el pueblo que anda en tinieblas? Cuando tú pasas y te perciben diferente. Cuando vas con una Biblia, cuando no te avergüenzas de predicar el Evangelio. Dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces tú podrías decir: Señor, te doy gracias que estoy bajo el poder de Dios, bajo el Evangelio de Jesucristo. Te doy gracias que estoy bajo tu salvación. Cuando personas no solamente están ahí implicadas, pero también promueven el Evangelio. El Señor dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo me confesaré delante de ¿quién? De los ángeles y delante de mi Padre. Alguna bendición hay a nivel espiritual cuando confiesas el nombre del Señor y traes personas en pos de Él. Pastor, pero es que ese no quiso. Búsquese otro y tenga el otro en remojo en oración. Pastor, pero ¿para qué se le predica si ya le predicaron 10 veces? Hay que predicarle 100 veces si es necesario, porque el Señor dijo: fórzalos a entrar. Y forzarlos a entrar no es amargarlos. Forzarlos a entrar es insistirles una vez más con el Evangelio. Es llevarlos una vez más a Jesucristo. Es orar una vez más por ellos. Y cuando estén delante de la presencia del Señor, es soberanía del Señor la manera como esas personas hayan respondido a su luz. Nosotros habremos hecho lo que hay que hacer a nivel espiritual. Así que el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo la vio? Por medio de tu testimonio, por medio de que tú eres un testigo. Por eso la Biblia es clara.
Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y el pueblo que tiene el Espíritu Santo es la iglesia. Ese es el pueblo que tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué tiene el Espíritu Santo? Para ser testigos del Señor. Y todos los días te deberías levantar con la expectativa: Señor, voy a ser un testigo de ti en mi entorno. Capacítame, dame las palabras adecuadas, dame el lenguaje adecuado. Pastor, ¿y qué voy a transmitir? Piensa en el tiempo que llevas entendiendo el mensaje del Señor. Piensa que has entendido, y lo que has entendido es lo que vas a transmitir. La escritura es clara y que hay un pueblo que está en tinieblas, que está a la expectativa. El cielo de que tú lleves esa luz. Fíjese algo, verdades claves. Cristo no solamente trae luz, Él es la luz. La luz revela la verdad y vence la oscuridad. Nadie puede producir luz por sí mismo. Por eso la escritura dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dile a tu hermano: mayor es el que está en ti. Y ese mayor es la luz. El que tiene el dominio, el poder, la gloria, la honra, la victoria. Dice la escritura: a Él le pertenece el reino. Cuando tienes esa manera de pensar conforme a la palabra, has logrado desarrollar en una buena medida la mente de Cristo. Y la mente de Cristo ve lo que la óptica del Padre ve en sus hijos. Y entiende la voluntad del cielo. Por eso es importante el milagro de la salvación trasladados a la luz. Colosenses 1:13 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció en nuestros corazones. Yo me acuerdo aquel día que yo me fui dispuesto a coger a ese pastor de la corbata, a decirle: mire, no engañe a esta cantidad de gente. Yo fui con ese ímpetu, con esa intención. Yo fui con esa intención. Y cuando yo llegué a aquel lugar, me rodeó una luz que yo no entendía qué era. Y esa luz me hablaba y me decía: ven en pos de mí. Y de esa luz salía un océano de amor tan grande que yo no puedo ni explicarlo en palabras. Y ese día experimenté esa luz que entró a mi vida y nunca volví a ser el mismo. Porque donde verdaderamente la luz entra, ¿sabe? Y ese pastor, yo nunca le dije que yo iba con esa intención. Y ese pastor alcanzó a ser mi pastor por muchos años. Me discipuló, me enseñó, alcancé a hacer de todo en esa iglesia: a limpiar sillas, a trapear el piso, a tapar las goteras, a estar como maestro de iglesia infantil. Alcancé a estar en alabanza. Dios haría un milagro con esta voz, porque tal vez para predicar, bueno, pero para cantar, pues yo no sé. Con la guitarra. Llegué a discipular, a dirigir casas de oración. Y llegué a ser el copastor de esa iglesia. Pero ese día que yo llegué, una cosa piensa el burro, dicen por ahí, y otra el que lo está enjalmando. Yo voy con esa intención de decirle: no engaña a esta gente, de cogerlo de la corbata. Pero tal vez ustedes me han escuchado 2 o 3 o 4 veces la experiencia. Pero ahí mi vida cambió.
Y bueno, y creo que también les he hablado algo de lo que ha sido cuando comencé el ministerio. Porque Dios resplandeció en nuestros corazones. Resplandeció, alumbró. Es decir, se quitaron esas telarañas que teníamos. Esas tinieblas se cayeron. Y comenzamos a ver claramente en el mundo espiritual. Cuando yo me convertí, yo veía el mundo como un circo. Yo veía como todo el mundo actuar, pero sin la gente entender lo que era el mundo espiritual. Por eso es importante entender la luz. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fue el mensaje que Dios le dio a Pablo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque ya Pablo había experimentado una luz resplandeciente que lo rodeó. Sería muy bueno que una persona que no es creyente, tú le mostraras el pasaje de Hechos capítulo 9 y que esa persona comenzara a orar en su habitación. Señor, así como a Pablo, que esa luz venga sobre mi vida, que esa luz venga y me haga entendido y transforme mi vida y cambie la historia de mi vida. Eso pasó con Pablo. Y tú le puedes decir a una persona no creyente: si Dios lo hizo con Pablo, lo va a hacer con usted. Vaya, métase a esa habitación. Y es la manera como esa persona puede ser convencida de que debe direccionar hacia el Señor y comienza a congregarse y a buscar y a ser edificada. En una obra divina, no humana, está la transformación y ese cambio. Ahí está Pablo. Y ahí está cuando se abre el corazón al Evangelio. Hay liberación, perdón y nueva identidad. Porque es que la Biblia habla de hijos de Dios e hijos del diablo. Pastor, es que esa expresión es fuerte, hijos del diablo. Es fuerte. No como Caín, que era hijo de ¿quién? Del maligno, dijo Juan. Es decir, ¿qué dijo Juan? Que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. Pero también Jesús en algún ambiente dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Así que el Señor ve las personas en dos corrientes: el camino ancho, el camino estrecho. Hijos de Dios, hijos del diablo. Pecadores, perdonados, santificados. La iglesia de Cristo, el pueblo gentil. La Biblia mira y da estos puntos. Así que hay liberación, perdón y nueva identidad. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Denle un aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Es que hijo de Dios no se lo da el Padre a cualquiera, esa autorización de llamarlo Padre. Solo a los que creyeron en su nombre les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios y de llamar a Dios Padre. Por eso podemos decir: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos creído que somos ese pueblo elegido por la palabra, por tu Hijo, por el testimonio de la palabra, porque éstas se han escrito para que creáis, para que creyendo tengáis vida
en su nombre. El nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. La nueva vida en Cristo, andar como hijos de luz. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, si alguno está en Cristo. Pablo dice, por si las moscas, por si de pronto alguno está en Cristo. Si ha entendido qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es vivir en la luz. Edificar mi vida en Cristo es confirmar que estoy en la luz. Tener una vida cristocéntrica es entrar en la plenitud de la luz. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Es decir, es una nueva persona. Es una nueva creación a nivel espiritual. Por eso un hijo de Dios no puede sentirse cómodo en medio de las tinieblas, en medio de lo corrupto, en medio de lo que tiene doble moral, en medio de lo que tiene apariencia de ser y no es. El hijo de Dios está cómodo en ambientes donde se honra al Señor. Sus llaverías es gente que tiene temor de Dios. Es la gente más íntima que debe tener. Pregúntate de esta manera: ¿cuál es la gente más íntima que tú tienes? ¿Y sabes? Y te voy a decir cuántas tinieblas o cuánta luz tú has crecido. Amén. Porque la gente íntima es influencia sobre uno y uno influencia sobre ellos. Como dijo un amigo mío, el que entre la miel anda, algo se le pega. Cuando usted anda entre la gente de luz, algo se le va a pegar. En algo usted va a crecer. Va a tener un nuevo nivel de estatura espiritual en Jesucristo. Efesios 5, 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora, el ahora es el presente. Está hablando del pasado. Y es decir, las personas que estamos en Cristo debemos tener conciencia de qué éramos antes y cómo Dios quiere que seamos ¿qué? Ahora en la palabra. Hay personas que dicen: yo soy creyente, pero allá afuera no se diferencian de la luz y las tinieblas. Parecen más gente impía, como si no conocieran la palabra, como si no conocieran al Señor. Yo creo que esa es cizaña, que tiene apariencia de trigo, pero no es. Nos hemos encontrado con alguno de esos. Y permítame decirle, la cizaña se parece al trigo. Y como dijo un pastor, un predicador, la cizaña también da apariencia de adorar y levanta las manos. La cizaña también viene y se sienta, pero al final del culto va y te genera confusión con el mensaje que se escuchó. Y le hace contrapeso al mensaje de la palabra en el corazón de otros. Y al contrario, nosotros debemos fortalecer el mensaje de la palabra escuchado en el corazón de las personas. ¿Cuántos papás hay que se van y le hacen contrapeso en el corazón de sus hijos a la palabra del Señor?
Aleluya. Entonces, ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Por lo tanto, dirigimos nuestras vidas como hijos de luz. Gracias, Señor, por tu presencia. Primera de Pedro 2:9. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos en su luz admirable. Avanzamos en su luz. Permitamos que esa luz penetre profundamente, más allá de lo que ha penetrado en nuestro corazón. Características de esta nueva vida: un cambio de naturaleza, nuevo deseo de santidad en nuestra vida, de santificación, fruto visible de luz, fruto visible de estilo de vida, claridad en la legalidad del cielo para mi vida. Todo eso es la luz. Llamado final: permanecer en la luz. Si andamos en luz como Él está en luz. Permanecer en la luz. Un estilo de vida de andar en luz. Aleluya. Juan 12, 35, 36. Andad entre tanto que tenéis luz. Vivir plenamente en la persona de Jesucristo es vivir en la luz. Por eso es importante que nosotros mostremos la diferencia y seamos ese pueblo que estamos listos para ese arrebatamiento. Pero mientras estemos en la tierra, testifiquemos de Él. Lo mostremos a Él. Lo glorifiquemos a Él. Lo vivamos a Él. En toda la plenitud. Que más podamos entender y entregarnos al designio de su voluntad. Rechazar las obras de las tinieblas es una aplicación final. Vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Reflejar la luz de Cristo al mundo. Y la Biblia nos enseña muy claro: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Señor, es decir, el lugar donde está la luz manifestada. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Que sigamos creciendo en tu luz, que sigamos ahondando en tu luz, que te siga revelando a nuestra vida como la luz, que la palabra siga, Señor de gloria, siendo forjada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que podamos cada vez vivir como hijos de luz. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias por esa libertad que solo tenemos en ti. Aquí estamos, en tu presencia. Señor, gracias. Esta palabra ha sido, Señor, liberada en este día. Que esta palabra, Señor, siga edificándonos y sobreedificándonos. Que esta palabra nos siga alimentando. Que esta palabra siga, Señor, ministrándonos, aún mientras dormimos. Y que esa marca de Cristo sea profunda
en nuestro corazón. Gracias, gracias por tu presencia. Y hay una conclusión de este mensaje. Dios no nos mejoró, nos trasladó. No nos dio una religión, nos dio vida. Salir de las tinieblas es el comienzo. A andar en la luz es el llamado diario en su presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Hay presencia de Dios.